Primeramente, agradecer a la organización la oportunidad que brinda este congreso para exponer brevemente en unos trazos la evolución de la intervención extraterrestre en nuestro mundo. Soy Juan Carlos Chávez, investigador y divulgador del misterio, colaborador del programa Buscando la Realidad y colaborador de distintas publicaciones de prensa, tanto digital como física, en España. Sin más preámbulos, iniciaremos una interesante singladura por la asociación histórica de la raza humana con distintas especies humanoides de origen extraterrestre. La ponencia se dividirá en dos capítulos: vestigios de la intervención extraterrestre en las antiguas civilizaciones y vimanas y carros de los dioses. Son muchos y muy extendidos los restos de civilizaciones antiguas que parecen no cuadrar con los baremos de la evolución histórica del hombre, pero nos fijaremos solo en un par en particular. Primeramente, las líneas de Nazca. Son un conjunto de geoglifos hallados en el desierto de Nazca al sur del Perú. Consisten en una serie de líneas y figuras geométricas gigantes que se extienden sobre una extensa área de aproximadamente 450 kilómetros cuadrados. Estas líneas fueron creadas por la cultura Nazca, una civilización preincaica que habitó la región entre los años 200 a.C. y 600 después de Cristo. Hay que remontarse al año 1927 para que dichas líneas fueran descubiertas, aunque algunas de las figuras ya eran conocidas localmente antes de ese momento. El descubrimiento se atribuye al arqueólogo peruano Toribio Mejía Chespe, quien sobrevoló la región en un avión y notó las impresionantes líneas y figuras trazadas en el suelo del desierto de Nazca. Las líneas de Nazca son famosas por sus figuras geométricas precisas, así como por representaciones de animales, aves y plantas. Algunas de las figuras más conocidas incluyen un colibrí, un mono, una araña, un cóndor e incluso un astronauta, entre otros. La mayoría de las figuras tienen dimensiones que oscilan entre 50 y 300 metros de largo, y solo son claramente visibles desde el aire o desde ciertas colinas cercanas. Lo más sorprendente de las líneas de Nazca es su estado de conservación a lo largo de los siglos. Aunque fueron creadas hace más de 1500 años, las líneas han resistido el paso del tiempo debido a la aridez y la estabilidad del clima de la región. Se cree que los antiguos nazcas crearon estas líneas al remover las piedras oscuras de la superficie, exponiendo el suelo más claro que había debajo. Esta técnica permitió la creación de las líneas y figuras con un contraste notable entre el suelo y las líneas marcadas. El propósito exacto de los jeroglifos de Nazca, también conocidos como las líneas de Nazca, aún son objeto de debate y especulación entre los expertos. Sin embargo, se han propuesto diversas teorías sobre su posible uso y significado. A continuación, se presentan algunas de las interpretaciones más aceptadas. La primera serían propósitos ceremoniales y religiosos. Una de las teorías más respetadas es que los geoglifos de Nazca tenían un carácter ritual y ceremonial para la cultura nazca. Se cree que las líneas y figuras podrían haber sido caminos simbólicos para procesiones o rituales religiosos, relacionados posiblemente con la agricultura, las creencias cosmológicas y las deidades de la cultura. La segunda son las observaciones astronómicas. Otra teoría sostiene que los geoglifos podrían haber sido utilizados como marcadores astronómicos. Algunas de las figuras parecen estar alineadas con eventos astronómicos importantes como el solsticio y el equinoccio, lo que ha llevado a especulaciones sobre su uso en la observación y el seguimiento de los ciclos celestiales. La tercera posibilidad serían marcadores de agua subterránea.
Algunos investigadores sugieren que los geoglifos podrían haber servido como indicadores de fuentes de agua subterránea en una región tan árida como Nazca. Las figuras y líneas podrían haber señalado la ubicación de manantiales o acuíferos, proporcionando información valiosa para la agricultura y la supervivencia de la comunidad. Es importante destacar que estas teorías son interpretaciones basadas en evidencias arqueológicas y antropológicas, pero aún existe incertidumbre y falta de consenso sobre el propósito preciso de estos geoglifos. Pero seamos sinceros, hemos de esperar a la aparición de Erich von Däniken para empezar a hacer conocido a este árido desierto perdido de la inmensidad del Perú. Pero, a ver, ¿quién es Erich von Däniken? Erich von Däniken es un autor suizo conocido por su libro Los carros de los dioses, publicado en 1968. En este libro, von Däniken propone la teoría de los antiguos astronautas, que sugiere que los seres humanos fueron visitados en el pasado por seres extraterrestres avanzados que influyeron en el desarrollo de la humanidad. Von Däniken ha mencionado las líneas de Nazca en su trabajo y ha especulado que podrían ser pistas de aterrizaje para naves espaciales extraterrestres. Él argumenta que la precisión y el diseño de las líneas son demasiado complejos para haber sido creados por los antiguos nazcas, sin la ayuda de la tecnología avanzada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la teoría de los antiguos astronautas de von Däniken es ampliamente considerada como pseudociencia y al día de hoy todavía no está respaldada por evidencia científica sólida. En palabras de von Däniken, el ingreso de la humanidad en la exploración espacial confiere al pasado una nueva dimensión, por cuanto permite examinar las narraciones de nuestros más remotos antecesores con perspectiva diferente. El ansia por alcanzar el espacio se fundamenta en motivos de parentesco porque los visitantes serían nuestros antepasados. El Homo sapiens es una creación artificial de los dioses, un mestizaje de civilizaciones extraterrestres y alguna familia de simios. ¿Por qué nos dice esto? Von Däniken se basa en indicios como el descubrimiento de un bajorrelieve en la tumba del rey Pakal, en Palenque, cuyos detalles describe en su libro Recuerdos del pasado. Un ser humano aparece sentado, inclinando el tronco hacia adelante en la postura de un piloto de motocicletas. Hasta un niño reconocería en su vehículo las características de un cohete. Eso nos explica von Däniken en su libro. También nos explica que el extraño ser lleva en su cabeza un casco del que salen hacia atrás dos tubos flexibles. Con ambas manos manipula el personaje algo parecido a unos mandos de control. La mano superior está abierta y en posición de hacer girar un botón, como para sintonizar alguna cosa con precisión. En cuanto a la mano situada en el plano inferior, pueden apreciarse 4 de los dedos con el meñique doblado. No es como si la figura estuviera manejando con esa mano una palanca al estilo del acelerador manual de nuestras motocicletas. Finalmente, el talón del pie izquierdo descansa sobre un pedal de varios niveles. Von Däniken considera, desde el mismo punto de vista, otras reliquias diseminadas por el mundo, como pueden ser todas aquellas figuras dotadas de extrañas prendas en la cabeza a modo de cascos de astronautas con antenas. Para él, no cabe aceptar la idea oficial de que solo se tratan de máscaras rituales. Contraataca con preguntas como ¿por qué adoptaron esta forma dichas máscaras y sus extraños peinados y penochos? A modo de argumentación, suele dirigirse a las representaciones rupestres y geoglifos diseminados por el mundo. Solo a modo de ejemplo, expondré el ejemplo del macizo de Tassili, en Argelia. En él nos encontramos centenares de figuras provistas de cascos, redondos con antenas. De nuevo, una imagen que hasta un niño reconocería como una especie de astronauta.
o bien personas con equipos médicos de seguridad externa. Von Däniken interpreta de esta manera uno de dichos dibujos. En su parte superior se adivina la antena como asoma por una escotilla y de un lado surgen dos manos extendidas. Junto a la esfera flotan 5 seres cubiertos por cascos muy ajustados. Pero también podemos pasar a Tiwanaku y su puerta solar. Con relación a Tiwanaku, en un espacio arqueológico que fue descubierto en Bolivia, situado cerca del lago Titicaca, se dice que fue la capital de una de las civilizaciones preincaicas más importantes en los Andes, conocida como la cultura Tiwanaku. El sitio arqueológico contiene ruinas monumentales como templos y estatuas, que datan de alrededor del 200 a.C. al 1000 después de Cristo. Todo ello contando con tratarse de una extensa ciudad a más de 4.000 metros de altura, y recordando de que se trata de una monumental construcción con mucho menos nivel de oxígeno del que solemos estar acostumbrados. Von Däniken ha mencionado Tiwanaku en sus obras como uno de los lugares que, según él, podría haber sido influenciados por seres extraterrestres. Él sostiene que las características arquitectónicas y las técnicas de construcción utilizadas en Tiwanaku son tan avanzadas que deben haber sido el resultado de una intervención extraterrestre. Bloques de piedra de entre 60 y 100 toneladas. Más de 20 metros de altura en sus construcciones. Bloques perfectamente cortados y unidos por abrazaderas de cobre. Y para coronar dicha obra, la construcción de una puerta al sol tallada en un solo bloque, y que en sus bajorrelieves podemos encontrar la historia de una nave de oro. En esta nave viajaba Orjana, representación de la Madre Tierra, cuya particularidad principal era sus manos compuestas por 4 dedos palmeados. Orjana tuvo 70 hijos antes de volver a las estrellas. Y sin olvidar sus investigaciones sobre el calendario hallado en dicha ciudad, Tiwanaku tuvo un sistema de calendario propio en la antigüedad, pero es importante destacar que este calendario parece estar relacionado con las teorías de von Däniken sobre la intervención extraterrestre, ya que incluso se podría demostrar la redondez de la Tierra. Según la posición oficial, este calendario seguía un sistema de conteo de días y ciclos más largos. Pero se desconoce con precisión cómo funcionaba este calendario, ya que gran parte del conocimiento y la información sobre el sistema calendárico de los tiwanacotas se ha perdido. Sin embargo, se han encontrado restos arqueológicos y estructuras que indican una comprensión de la astronomía y una organización temporal sofisticada. No me voy a extender en el sinfín de estudios que parecen demostrar este tipo de intervención externa, como son las obras de las pirámides, las tumbas del Tíbet, la base subterránea en Colombia y otros tantos. Pero debemos volver a recordar que uno de los puntos en común que parecen tener muchas de estas civilizaciones y construcciones, o pinturas también, es la creación por parte de estas civilizaciones de seres humanoides con capacidad para trabajar de una forma más o menos eficiente y una necesaria capacidad intelectual. El siguiente tema son las naves de la antigüedad o vimanas. Para ello haré un recorrido por algunos casos producidos en distintas etapas de nuestra historia. Si bien son miles de casos documentados, sobre todo a partir de los años 50, en esta exposición repasaré solo y exclusivamente los sucesos históricos más relevantes, relacionados con nuestra evolución tecnológica y nuestro afán por convertirnos en exploradores. Como explicaba antes, a partir de la separación de ciencia y religión, parece ser que se activó cierta parte de información genética que se encontraba dormida en nuestro cerebro.
Puede que el control férreo de las distintas religiones sobre el hombre fuera una estratagema, un sistema para evitar nuestro desarrollo, o bien para retener a una bestia dormida. Sea como fuere, ciertas interacciones se han venido produciendo en los últimos milenios, anecdóticamente recogido en libros y escritos religiosos pertenecientes a los más diversos imperios conocidos. Por poner solo un ejemplo, Mesopotamia, el Valle del Indo y los escritos hebreos. El imperio mesopotámico se refiere a una serie de civilizaciones y reinos que florecieron en la región de Mesopotamia, ubicada en el valle del río Tigris y Éufrates, en lo que hoy es el territorio de Irak y parte de Siria, Turquía e Irán. Estas civilizaciones desarrollaron una de las primeras formas de escritura, conocida como escritura cuneiforme, y dejaron un legado significativo en términos de cultura, leyes, literatura y organización política. El imperio mesopotámico es conocido por haber dado lugar a algunas de las civilizaciones más antiguas de la historia, incluyendo a los sumerios, acadios, babilonios y asirios. Cada una de estas civilizaciones tuvo su propio periodo de dominio y dejó una marca distintiva en la región. Los sumerios fueron los primeros en establecerse en Mesopotamia, alrededor del año 4000 a.C. Los acadios, bajo el liderazgo de Sargón de Akkad, conquistaron Sumer alrededor del 2300 a.C. y establecieron el primer imperio conocido en la historia. El imperio babilónico alcanzó su apogeo bajo el reinado de Hammurabi en el siglo XVIII a.C. Hammurabi es famoso por su famoso Código de Leyes, conocido como el Código de Hammurabi, que establecía normas y castigos para la sociedad. Por último, los asirios, que emergieron como una potencia en Mesopotamia en el siglo XIII a.C. y establecieron un imperio militarmente poderoso. Dentro de la formación religiosa, en el primer periodo mesopotámico, contamos con los denominados Anunnakis. Los Anunnaki son una figura perteneciente a la mitología sumeria, una de las civilizaciones más antiguas de Mesopotamia. Según las creencias sumerias, los Anunnaki eran deidades o seres divinos que descendían del cielo a la tierra. Se les atribuían poderes y conocimientos superiores y se creía que eran los creadores de la humanidad. Según la mitología sumeria, los Anunnaki estaban liderados por Enlil, quien era considerado el dios del cielo y la tierra, y por Enki, dios de la sabiduría y el agua. Se creía que estos seres divinos eran responsables de la fundación de las ciudades y el desarrollo de las civilizaciones de Mesopotamia. Se dice además que los Anunnaki estuvieron involucrados en diversos aspectos de la vida humana, como la enseñanza de conocimientos, el establecimiento de leyes y la supervisión de los asuntos humanos. También se les atribuían hazañas y eventos importantes, y se les consideraba una parte integral del sistema de creencias y religión de Sumeria. La noción de carros voladores asociados con los Anunnaki a menudo se basan en interpretaciones y extrapolaciones de textos antiguos, como los relatos sumerios y acadios. Algunos investigadores y teóricos sugieren que las descripciones de los Anunnaki como seres que descendieron del cielo podrían interpretarse como una referencia a tecnologías avanzadas, incluidos los vehículos aéreos. Zecharia Sitchin fue un autor y escritor estadounidense conocido por sus teorías controvertidas relacionadas con los Anunnaki y la antigua Mesopotamia. Según Sitchin, los Anunnaki eran una raza extraterrestre avanzada que habría visitado la Tierra en el pasado y que habría influido en el desarrollo de la civilización humana. Sitchin afirmaba que los Anunnaki eran seres físicos de otro planeta, específicamente del planeta Nibiru,
que tenía una órbita elíptica que los llevaba cerca de la Tierra cada ciertos miles de años. Sitchin interpretó los textos antiguos sumerios, como los escritos cuneiformes y los mitos, para argumentar que los Anunnaki habían llegado a la Tierra en busca de minerales preciosos, en particular el oro. Según su teoría, los Anunnaki habrían manipulado genéticamente a los seres humanos existentes en ese momento para crear una especie híbrida que les sirviera como mano de obra en sus operaciones mineras. Contemporáneo al Imperio Mesopotámico encontramos también al Imperio del Indo. El Imperio del Indo, también conocido como la civilización del Valle del Indo o la cultura Harappa, fue una antigua civilización que floreció en el valle del río Indo, en lo que ahora es el noroeste de la India y partes de Pakistán y Afganistán. Se cree que existió aproximadamente entre el 3300 a.C. y el 1300 a.C. Dos de sus grandes ciudades fueron Harappa, que dio nombre a la cultura Harappa, y Mohenjo-Daro. Dentro de esta cultura encontramos una extensa mitología sobre dioses, culturas, sociedad, etc. En tres escritos mayoritariamente: los Veda, los Purana y el Mahabharata. En el Mahabharata se hace referencia a vehículos y armas míticas asociadas con los dioses y héroes de la antigua mitología hindú. Las vimanas se describen como vehículos voladores, a menudo asociados con los dioses y seres divinos. Según los textos, las vimanas eran naves aéreas con capacidades sobrenaturales, y se decía que eran utilizados por los dioses para viajar rápidamente por el cielo. Se describe con detalle cómo poder volar a gran velocidad, cambiar de dirección instantáneamente y poseer armamento avanzado. Los astras, por otro lado, son armas divinas o míticas que se utilizaban en batallas míticas en la mitología hindú. Se dice que los astras poseen poderes especiales y se activan a través de mantras y rituales específicos. Estas armas podían tener diferentes efectos destructivos, como generar fuego, rayos, vientos violentos o incluso causar la aniquilación total de un objetivo. Por otra parte, el Purana nos explica unas interesantes historias sobre la creación del ser humano. Según una de estas historias, el dios Brahma, considerado el creador del universo, dio origen a los seres humanos, y se dice que Brahma creó a los seres humanos a partir de diferentes partes de su propio cuerpo. Por ejemplo, los brahmanes, la casta sacerdotal, se crearon de su boca. Los castrillas, la casta guerrera, de sus brazos. Los visayas, la casta de los comerciantes y agricultores, y de sus muslos. Y los sudras, la casta de los sirvientes y trabajadores, de sus pies. Otra historia que se encuentra en el Mahabharata explica el nacimiento de los primeros seres humanos a partir de una mujer llamada Satarupa. Se dice que Satarupa fue la primera mujer creada por Brahma y se convirtió en la madre de la humanidad. A su vez, también relata la historia de la guerra entre dos ramas familiares, los Pandavas y los Kauravas. Esta guerra, conocida como la guerra de Kurukshetra, es el punto central del Mahabharata y es una narración épica que involucra a numerosos personajes y eventos. Dentro de la narrativa de la guerra del Kurukshetra también se mencionan aspectos de una guerra celestial, que ocurre paralelamente. Según el Mahabharata, los dioses y seres divinos también involucran a los seres humanos en esta guerra. Los dioses toman partido y apoyan a diferentes personajes de acuerdo con su afinidad y lealtad. Se describen batallas y conflictos entre los dioses, donde se utilizan armas divinas y se desatan poderes cósmicos. Además, se dice que los dioses mismos participan en la guerra, luchando junto a los seres humanos y utilizando sus habilidades sobrenaturales para influir en el curso de las batallas.
A estas alturas de la ponencia, ¿empezamos a vislumbrar por qué somos como somos? Pues hagamos una breve incursión por el escrito más sagrado hebreo como es la Torá, y en particular vamos a hablar del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento y se atribuye al profeta Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote y profeta que vivió durante el exilio babilónico en el siglo VI a.C. El libro de Ezequiel registra las visiones y mensajes proféticos que Ezequiel recibió por parte de Dios. Contiene profecías sobre la destrucción de Jerusalén, la caída del templo y la restauración futura del pueblo de Israel. El ingeniero aeroespacial Joseph Blumrich escribió en el libro Las naves de Ezequiel en 1974, en el cual ofreció una interpretación especulativa de las visiones descritas por el profeta Ezequiel en la Biblia. En su obra, Blumrich propone que las descripciones detalladas de Ezequiel podrían explicarse mediante la presencia de tecnología avanzada como naves espaciales extraterrestres. Aunque es verdad que no son más que teorías especulativas y aún no se pueden demostrar fehacientemente, dichos hechos históricos parecen acercarse a la idea de esta ponencia sobre las razones de nuestra naturaleza humana. Cuando teóricamente fuimos creados por estas civilizaciones, utilizaron material genético, al igual que nosotros jugamos hoy en día con la genética, para crear una serie de híbridos destinados a las labores que ellos nos deseaban realizar. Parece que olvidaron controlar el tema de la transmisión de ciertos caracteres, digamos, indeseables, como son la fuerte pasión por la libertad, la innegable necesidad de ir más allá de nuestros límites, explorar y, según parece, algo que les hizo muchísimo daño, como es conquistar y dominar. ¿Acaso no estaríamos intentando recrear sus capacidades? Algo así como un niño intenta tomar como ejemplo a un padre. Aquí lo dejo al día de hoy. Muchas gracias por esta oportunidad y recuerden, estamos diseñados para pensar, meditar y evolucionar. Muchas gracias.